El Edén de Satanás 65-08-29 predicado el domingo 29 de agosto de 1965 en el Tabernáculo Branham en Jeffersonville, Indiana, 1 hora y 23 minutos, inclinémonos, querido Dios, te agradecemos esta noche por esta gran oportunidad de venir de nuevo en el nombre del Señor Jesús, para enfrentar a nuestro enemigo, tu enemigo, aquí en el campo de batalla con la palabra para expulsarlo de en medio de tu pueblo, para que puedan ver esta noche, Señor, la luz del Evangelio. Te ruego que unjas nuestros ojos con el colirio para que se abran a la verdad. Para que podamos salir de aquí diciendo en nuestro corazón, ¿no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino? Sana a los enfermos y afligidos. Anima a los desanimados. Levanta las manos débiles que una vez cayeron. Que esperemos la venida del Señor Jesús, que creemos que está cerca. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Siéntate. Intentaré ser breve esta noche, porque sé que muchos han venido de diferentes partes del país para el servicio. O algunos de ustedes se han quedado y tienen que regresar para encontrar la manera de regresar, y les agradezco. Esta mañana yo también quería escuchar al hermano Neville. Lo escuché muchas veces, y siempre lo escuché con aprecio, pero esta mañana, ese mensaje oportuno, sé que recibí la guía del Señor para escucharlo. Muy bien. Y entiendo por qué a ustedes también les gusta venir a escucharlo. Y estoy seguro de que siempre les hará bien escucharlo. 3. Estaba intentando ponerme al día con algunas entrevistas hoy, esta mañana y esta tarde. Todavía me quedan muchísimas. Creo que Jethro le dijo a Moisés una vez, es demasiado para ti. Así que tenemos muchos hermanos aquí que se ocupan de tus problemas, y todos han sido legítimos, y son cosas buenas que hay que atender. Te recomiendo a nuestro pastor, al hermano Mann y a otros ministros de nuestra fe. Puedes acudir a ellos. Te dirán exactamente qué hacer. Hay personas con hijos que se casan con personas de otras religiones. O con cosas que están mal. Estos hombres pueden ayudarte igual que a cualquier otra persona, porque son siervos de Cristo. Acude a ellos, y estoy seguro de que te darán la ayuda que necesitas. No puedo atenderlos a todos. Hay muchísimos por todas partes. Se acumulan cada vez más, y quieres atenderlos a todos, pero no puedes. Pero estoy constantemente orando para que Dios, de alguna manera, haga que todo salga bien para ti. 4. Ahora, esta noche, queremos ir a las Escrituras y leer una porción de Génesis, capítulo 3. Y repasar brevemente algunos temas que hemos estado tratando en el pasado, y ver si el Señor Jesús nos da un poco más de lo que aprenderemos cuando salgamos. Ruego que así sea. Ahora bien, la serpiente era más astuta que cualquier animal del campo que el Señor Dios había hecho. Y dijo a la mujer, sí, Dios ha dicho, no comáis de ningún árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, podemos comer del fruto de los árboles del huerto, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, Dios ha dicho, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Y la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, porque Dios sabe que el día que comáis de él, se os abrirán los ojos, y seréis como dioses, conociendo el bien y el mal. Y cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer, agradable a la vista y codiciable para alcanzar la sabiduría, tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, que estaba con ella. Y él comió. Entonces se les abrieron los ojos a ambos, y supieron que estaban desnudos. Así que cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Génesis 3:1 La serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Y dijo a la mujer, ¿con qué Dios os ha dicho? ¿No comáis de todo árbol del huerto? Génesis 3:2 Entonces la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Génesis 3:3 Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Génesis 3:4 Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Génesis 3:5 Pero sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Génesis 3:6 Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto, y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Génesis 3:7 Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales. Que el Señor añada sus bendiciones a la lectura de su palabra. Ahora bien, quisiera tomar un texto de esto esta noche y llamarlo, el Edén de Satanás.
Es una frase muy cruda sobre el Edén de Satanás. Creo que coincide con lo que les hablé el domingo por la noche sobre el filtro del hombre pensante y el gusto del hombre santo. Y a veces estas pequeñas expresiones crudas nos llevan a algo, nos incitan a estudiar y a leer la palabra. Eso es lo que quiero que haga toda mi congregación. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que lean la palabra, estúdienla. Y estúdienla con los ojos de Dios para que sus mentes comprendan cómo debemos vivir hoy en día. Deuteronomio 8:3 Y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Mateo 4:4 Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Lucas 4:4 Jesús le respondió, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. 6 Ahora, venir esta noche solo para hablarles y decirles, bueno, podría hacer esto o aquello. Me gustaría hablar con la gente, tanto como me gustaría ir a casa con cada uno de ustedes esta noche. Dios sabe que es cierto. Me gustaría ir a casa con cada uno de ustedes, desayunar con ustedes por la mañana y salir a cazar ardillas mañana por la tarde. Me gustaría hacerlo, pero no puedo. Y me gustaría ir a casa y simplemente sentarme a hablar con ustedes. Sentarme en el porche después del servicio, y hablar un rato con ustedes, hablarles de su bienestar y de Dios. Me encantaría hacerlo. Hombres y mujeres aquí presentes. Dios sabe que me gustaría hacerlo, pero no puedo. Hay tanta presión y tanta tensión. 7 Y en esta época de nerviosismo en la que vivimos, yo también soy una persona nerviosa. Hoy me decidí por algo. Simplemente tengo que hacerlo, y mañana está a 1000 millas de distancia. Y algo ha irrumpido y ha hecho esto y aquello. Cuesta mucho mantener la calma. 8 Pero mi principal logro es predicar el Evangelio a la iglesia y hacer todo lo posible para honrar a Jesucristo en este día, mientras estoy aquí en la tierra y el tiempo que me queda. Vengo a intentar decirles algo que les ayude, algo que estudié después de irme a casa esta mañana. ¿Qué podría decir esta noche, Señor, que ayude a esas personas? Al escuchar ese poderoso mensaje esta mañana sobre, el hermano Neville nos trajo, me pareció maravilloso como dijo. Un médico diagnostica el caso, pero el hombre que viene con un recipiente lleno de agujas, pone la inyección. Así que pensé que era una expresión muy tierna. Pensé en eso. El suero, después del diagnóstico. Eso es algo muy bueno. 9 Quería hablarles algo, traerles algo, para ilustrarles la promesa de Dios para esta era. Algo, no algo que alguien más ya había hecho en otros tiempos, sino algo, y esas cosas están bien. Todos nos referimos a ellas. Pero pensé en intentar traerles algo a la mente con estas escrituras que tengo escritas aquí, que los iluminaría para saber, los haría mejores soldados en el campo de batalla donde están ahora, para aprender las tácticas del enemigo y así poder bloquear todo antes de que los ataque. Eso es lo principal. Aprender a mantener los golpes lejos de ustedes tanto como sea posible. 10 Ahora, observemos por unos minutos este gran día de pecado en el que vivimos. No creo que haya leído en la historia un día, ha habido días de mayor persecución, cuando los hijos de Dios fueron condenados a muerte por todos lados, pero al ver el engaño del enemigo, nunca hemos tenido un día como este. Es el día más astuto y engañoso. Y al ver eso, me doy cuenta de que el cristiano debe estar más alerta hoy que en cualquier otra época. 11 Ahora bien, en los días de la persecución de Roma contra la iglesia, un cristiano cometía un error. Entraba en la arena y era arrojado a los leones o algo similar, cuando lo encontraban siendo cristiano por su testimonio. Pero su alma se salvaba porque era un creyente puro y puro en Dios y con gusto sellaba su testimonio con su sangre. Cuando las venas se abrían o se perforaban en su cuerpo, y la sangre manaba, gritaba con verdadera fe leal y decía, recibe mi espíritu, Señor Jesús. 12 Pero ahora, la astucia del diablo hace que la gente crea que es cristiana cuando no lo es. Ahí está el asunto. No tienes que sellar, es un día más astuto que cuando tenías que sellar tu vida con tu testimonio. El diablo ha tendido todas las trampas posibles es un engañador. Y Jesús nos dijo en Mateo 24 cómo sería este día en el que vivimos. El día más engañoso que jamás haya existido. Tan cerca que engañaría a los mismos elegidos de Dios si le fuera posible.
Mateo 24, 24, porque se levantarán falsos cristos, y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aun a los escogidos. Marcos 13, 22, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán señales y prodigios, para engañar, si fuese posible, aun a los escogidos. 13. Ahora, comparemos algunas escrituras, o profecías habladas en la Biblia para hoy, y comparémoslas con el día en que vivimos ahora. En 2 Timoteo 3, aprendimos esto. Que el profeta dijo que sucedería en estos días que los hombres serían impetuosos, infatuados, amadores de los placeres más que de Dios. Compare eso ahora, solo por un momento. No lo haremos, solo lo resumiremos, porque no tenemos mucho tiempo para repasarlo todo como deberíamos, pero solo para resaltarlo, para que puedan verlo cuando lleguen a casa y lo estudien. Impetuosos, infatuados, amadores de los placeres más que de Dios, implacables, calumniadores, incontinentes y aborrecedores de lo bueno. Ahora, el Espíritu habló expresamente que estas cosas serían en los últimos días. Esos son estos días. La profecía hablando de ello. 2 Timoteo 3, 3, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. 2 Timoteo 3, 4, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. 14. Ahora, leemos, también, en Apocalipsis 14, Apocalipsis 3, 14, más bien, la era de la iglesia de la Odisea, que cómo sería la iglesia en este último día. Y sería, dijo que se sentaría como una viuda y no tendría necesidad de nada. Era rica, y se había enriquecido, y no sabía que eran pobres, miserables, desventurados, ciegos y desnudos, y no lo sabían. Ahora, recuerden, él está hablando a la iglesia de esta era. Desventurados, ciegos, desnudos y no lo saben. Esa última frase, esa última palabra, es lo que la hace tan impactante. Creen que están bien llenos del Espíritu. Todos están listos, la era de la iglesia de la Odisea es la era de la iglesia pentecostal, porque es la última era de la iglesia. Lutero tuvo su mensaje, Wesley tuvo su mensaje, y Pentecostés tuvo su mensaje. Apocalipsis 3, 17, porque tú dices, yo soy rico, y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. 15 también decía. Porque sois tibios, ni calientes ni fríos las emociones externas, la concepción mental del Evangelio. Porque, dijo, sois así, os vomitaré de mi boca. En otras palabras, le daba asco ver a la iglesia en esa condición. Apocalipsis 3, 16, pero por cuanto eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. 16 y recuerden, lo vomitaron, y él estaba afuera de la iglesia tratando de regresar al interior en esa terrible era de la iglesia de la Odisea. 17 El Dios de este mundo, hoy, la persona adorada de este mundo hoy es Satanás, y la gente ignora que adora a Satanás. Pero es Satanás haciéndose pasar por la iglesia. Adoran a Satanás, creyendo que adoran a Dios a través de la iglesia, pero así es como lo ha hecho Satanás. Dices. Un momento. Predicamos la palabra. Mira mi texto de esta noche. Satanás fue quien predicó la palabra a Eva primero. Dios ha dicho, es esa tergiversación de la parte de la escritura que se aplica a la época. Él te hará saber que todo lo que hizo Jesús estuvo perfectamente bien. Él te hará saber que todo lo que hizo Moisés estuvo perfectamente bien. Pero cuando tomas las promesas que dieron para este día, entonces eso se aplicó a otra era. Eso es todo lo que tiene que hacer, es hacer que la gente lo crea de esa manera, y eso es todo. Porque no puedes quitarle ni añadirle una palabra, pero eso es lo que él hace. 18 personas que adoran a Satanás por ignorancia, creyendo que adoran a Dios. Como nos advierte la profecía en 2 Tesalonicenses, leamos 2 Tesalonicenses, capítulo 2. Detengámonos un momento, si puedo. Me gustaría leerlo, creo que es 2 Tesalonicenses. Tengo la escritura aquí griega. Hermanos, les rogamos que, por la venida del Señor Jesús y nuestra reunión con Él, vean la venida del Señor y la reunión con Él, como Dios reunirá a su pueblo con Él en los últimos días. La reunión del pueblo con el Señor, no con la iglesia, sino con el Señor. La reunión con Él. Que no se dejen fácilmente mover de su mente, ni se conturben, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera.
Porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. 2 Tesalonicenses 2, 1. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, 2 Tesalonicenses 2, 2, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. 2 Tesalonicenses 2, 3. Nadie os engañe en ninguna manera. Porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, 2 Tesalonicenses 2, 4, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. 19. Ese engaño de la iglesia de hoy. Mira, el hijo de perdición, el diablo. El hijo de perdición, el diablo. Entonces la gente adora a Satanás en estos días, pensando que están adorando a Dios. Pero lo están adorando a través de un credo, denominaciones y credos creados por el hombre que han llevado a la gente al mayor engaño que el mundo haya conocido. No importa cuánto se predique y se vindica la palabra de Dios para este día, todavía no la creen. No la creen. Entonces, ¿por qué? Nos preguntamos por qué. ¿Por qué no la creen? Cuando Dios dijo que haría cierta cosa, y la hace. Y aún así le dan la espalda, y se apartan de ella. Así como Eva sabía que lo que Dios decía, Dios lo haría. Pero le dio la espalda para escuchar lo que tenía que decir. Solo recuerda, en otras épocas, siempre ha sido lo mismo. En cada época siempre ha sucedido que Satanás ha tratado de pervertir esa palabra para ellos, haciéndoles ver alguna otra época. 20. Miren, cuando Jesús vino, vean, Satanás estaba entre ese grupo de maestros, rabinos y sacerdotes judíos, intentando decirles que cumplieran la ley de Moisés, cuando la misma palabra decía que en ese día, el Hijo del Hombre se revelaría, vean, que él se revelaría. Así que intentaban, mientras los mantuvieran religiosos y en la ley de Moisés, ¿ven lo que hizo? Intentaba decirles, esa parte de la palabra es exactamente correcta, pero este hombre no es esa persona. ¿Ven lo engañoso que es? Ese es el verdadero día del engaño. 21. Satanás ha estado, y ahora está, estableciendo su reino en la tierra. Precisamente por eso lo hace. Quiere establecer su propio reino como un hombre de negocios que no es cristiano. Conspirará para que veas algo de forma errónea. Si tiene un propósito y un beneficio personal al obligarte a hacerlo, a verlo de esa manera, te mostrará todo lo que pueda y te alejará de la verdad, porque solo piensa en sí mismo. Por mucho que mienta, engañe o lo que sea, su único beneficio es su propio beneficio. 22. Y por eso Satanás ha hecho esto. Y ha obrado a través del ministerio para lograrlo, como Dios prometió. Empezó con un engaño religioso en el Edén y ha continuado desde entonces. No instigando a un grupo de comunistas. Los comunistas no tienen nada que ver con esto. Es a la iglesia a quien hay que vigilar. No son los comunistas los que engañarán a los elegidos. Es la iglesia la que engañará a los elegidos. No son los comunistas. Sabemos que niegan a Dios. ¿Son el anticristo? Claro que lo son en principio, pero no son el anticristo. El anticristo es religioso, muy religioso, y puede citar las escrituras y hacerlas parecer tan claras, como lo hizo Satanás en el principio. Citó todo al pie de la letra, Dios ha dicho, no comerás de ningún árbol del jardín, levantó los ojos. Ella dijo, sí, podemos comer de todos los árboles del jardín, pero hay un árbol en medio del jardín del cual Dios nos dijo que no comiéramos, ni siquiera lo tocáramos, porque el día que lo hiciéramos, ese día moriríamos. Génesis 3, 1. La serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Y dijo a la mujer, ¿con qué Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Génesis 3, 2. Entonces la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Génesis 3, 3. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. 23 dijo, oh, seguro que no morirás, pero déjame darte la razón por la que Dios dijo esto. Es porque, cito esta verdad. Dijo, te abrirá los ojos y te hará discernir el bien y el mal. Entonces serás como Dios, si puedes hacerlo. Eso es precisamente lo que quiere hacer, y es lo mismo que intenta hacer hoy. Ha sido un engaño religioso desde el principio del Edén, y lo ha sido desde entonces.
En tiempos de Adán fue un engaño. En tiempos de Noé fue un engaño. En tiempos de Jesús fue lo mismo. Y ahora es lo mismo, de la misma manera. Un engaño religioso. Génesis 3, 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Génesis 3, 5. Pero sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. 24. Ahora, observemos que la tierra, cuando Dios la tenía bajo su control, cuando Satanás tomó el control al rechazar la palabra de Dios, Dios una vez tuvo la tierra bajo su control. La puso en su órbita. La puso para que funcionara. Él lo hizo todo, la tuvo bajo su control. Ahora, comparemos eso con lo que pasó después de que Satanás la tomó bajo su control. 25. Ahora bien, a Dios le tomó 6000 años. No le tomó tanto tiempo, pero sí le tomó ese tiempo. 6000 años, porque se nos enseña que un día en el cielo equivale a 1000 años en la tierra. Y fueron 6000 años, o 6 días, que Dios construyó la tierra. Ahora bien, a Dios le tomó 6000 años establecerla, plantarla con buena semilla y producir todo según su género. Todo debe surgir de su género. Todas sus semillas fueron buenas, y por lo tanto, debe producir según su género. Dios tardó 6000 años. 26. Finalmente, cuando lo creó todo, finalmente llegamos a la sede de la tierra en un hermoso lugar, al este del Edén, llamado el Jardín del Edén. Dios creó la sede del mundo en el Jardín del Edén, en Egipto. Justo en el extremo este del jardín estaba la sede. 27. Y sobre toda la situación, él puso a su hijo y a la esposa de su hijo al mando. Correcto. Eso fue lo que Dios hizo. Los puso en control total. Podían hablar a los vientos y estos dejaban de soplar. Hablaban al árbol y este se movía de un lado a otro. El león y el lobo comían juntos, y el cordero se acostaba con ellos. No había maldad. Era paz perfecta, armonía perfecta, todo en perfección, cuando Dios lo tenía bajo su control. Y fíjense, él tenía su mundo, él tenía todo en funcionamiento. Él tenía todo por venir, todo comiendo vegetación, nada que muriera, nada que se arruinara, nada que se echara a perder, nada, era simplemente perfecto. Y sobre todo, él puso a sus amados hijos, su hijo y su hija, esposo y esposa, para controlarlo. 28. Dios quedó tan satisfecho que descansó de todas sus obras en el séptimo día, y santificó este séptimo día, el Sabbat, para él. Porque Dios lo examinó todo. Después de 6000 años moldeándolo y arreglándolo, haciéndolo existir, y levantando las montañas y formando los volcanes, impulsando las montañas y todo lo que ocurrió en las erupciones, lo secó y lo arregló como lo tenía, y era un lugar hermoso. 29. No había nada igual. Los grandes paraísos de Dios, los grandes dinosaurios y todo lo demás que se arrastraba por él, y los grandes animales, nada malo en ellos. Eran tan mansos como un gatito. No tenía nada en absoluto. Ninguna enfermedad, ninguna tristeza, ni un solo germen de enfermedad en la tierra. ¡Oh, qué lugar! Los grandes pájaros balanceándose de árbol en árbol, y Adán podía llamarlos por su nombre, y ellos volaban sobre sus hombros y le arrullaban. ¡Oh, qué lugar tan maravilloso tenía Dios! 30. Y luego creó uno de sus atributos de su propio cuerpo. Dios tiene atributos en su cuerpo, como tú eres un atributo de tu padre. Y fíjate, estabas en el abuelo de tu abuelo. Pero en eso, digamos, lo reduciremos a como tú y tu padre. Ahora bien, no sabías nada cuando estabas en tu padre. El germen de la vida proviene del varón. El varón tiene la célula sanguínea. La mujer tiene el óvulo. Ahora bien, la célula sanguínea contiene la vida en ella. Y entonces, cuando estabas en tu padre, en realidad no sabías nada al respecto, pero, sin embargo, la ciencia y la palabra de Dios prueban que estabas en tu padre, pero no sabías nada al respecto. Pero entonces el padre anhelaba conocerte. Y con la unión de conexión con la madre, entonces fuiste dado a conocer a tu padre. Ahora, eres el atributo de tu padre. Te pareces a él, y tienes partes de tu cuerpo que se parecen a tu padre. Así era Dios en el principio. Cada hijo y cada hija de Dios estuvo en Dios desde el principio. No lo recuerdas ahora, pero estabas allí. Él lo sabía y quería que te convirtieras en él para poder contactarte, hablarte, amarte y estrechar tu mano. 31. No quieres a tu propio hijo. ¿No es un gran día cuando tu hijo puede volver a casa y sentarse a la mesa al regresar del campo de batalla, o algo así, con cicatrices? ¿Cómo prepararás la cena? ¿Matarás al ternero cebado o lo que sea, y te prepararás para él? Es de tu propia sangre, y él estaba en ti. No lo conocías entonces, pero sabías que estaba allí.
32 Y así, Dios sabía que estaríamos aquí, pero luego nos hizo carne para que tuviéramos contacto. Para poder contactarnos, se hizo uno de nosotros al convertirse en Jesucristo, el Hijo de Dios mismo, la plenitud de la manifestación de Dios. Por lo tanto, ese era el propósito de Dios, mostrar sus atributos en comunión. Cuando estaba en mi Padre, no sabía nada al respecto. Pero cuando me convertí en su Hijo y nací de él, fui un atributo, una parte de mi Padre. Y tú eres parte de tu Padre. Y como hijos de Dios, somos parte de los atributos de Dios que estaban en Él, hechos carne como Él se hizo carne, para que podamos tener comunión unos con otros, como una familia de Dios en la tierra. Y ese fue el propósito de Dios en el principio. Sí, Señor. Eso es lo que Dios quiso en el principio. Él tenía todo bajo control, y entregó al hombre al jardín del Edén mediante el libre albedrío. Y dijo, Hijo, es tuyo. 33 Qué lugar tan hermoso. Dios estaba tan satisfecho que simplemente regresó y descansó de todas sus obras. Ningún árbol produjo espinas ni cardos. Ninguna valla jamás brotó de un espino. Todo era perfecto. Todas las semillas eran perfectas. Todo estaba en perfectas condiciones. Entonces, cuando fue a tomar un pequeño descanso, su enemigo se coló con engaños y se apoderó de todo al malinterpretar su programa para sus hijos. Cuando puso confianza en su propio hijo, como confías en tu hija cuando sale de noche con un hombre, cuando confías en tu hijo cuando tiene que salir con un chico bebedor o fumador, él puso confianza en su hijo en que no haría nada malo y cumpliría cada palabra que dijera, pero el enemigo se coló. Como ese impermeable grasiento que sacaba a tu hija y se portaba mal, o alguna mujer que salía con tu hijo y lo mismo, él se coló, el enemigo de Dios se coló y malinterpretó la palabra a Eva. 34 Ahora, él, con esta caída, se apoderó del jardín del Edén. Se apoderó de él. Y ahora, ha tenido 6000 años de gobierno engañoso, engañando al pueblo, los hijos de Dios, como lo hizo entonces, porque se basaban en el libre albedrío para actuar como quisieran, creyendo que actuarían bien, o confiando en que actuarían correctamente. Luego cometieron el error y vendieron su primogenitura, como Esaú, por el mundo. Y Satanás lo ganó y se apoderó de él. Y ha tenido 6000 años para construir su Edén, como Dios tuvo 6000 años para cerrarlo, mediante engaño de la palabra o del pueblo. Ahora, estableció su propio Edén en esta tierra en pecado. 35 El Edén de Dios se estableció en justicia. El Edén de Satanás se estableció en pecado, porque Satanás es pecado. Dios es justicia. El reino de Dios se estableció en justicia, paz y vida. Y el establecimiento de Satanás está en pecado, y en pecado religioso. Observen cómo engañó, su engaño, como dijo que haría. Prometió hacerlo. ¿Alguien lo sabía? Vayamos a Isaías, si quieren algunas de estas escrituras, sí, debería citar más, supongo. Vayamos a Isaías, capítulo 14, un momento, y veamos lo que Satanás dijo aquí. En Isaías 14, lo leeremos. Y observen lo que este hombre hizo. Isaías 14, comenzando con el versículo 12. ¿Cómo has caído del cielo, oh Lucifer, hijo de la mañana? ¿Cómo has sido derribado por tierra, tú que debilitabas a las naciones? Porque tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Isaías 14, 12. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Isaías 14, 13. Porque tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte. Isaías 14, 14. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. 36 Ahora, comparen eso con nuestras otras escrituras en Tesalonicenses, de hace un tiempo, donde dijo que se sienta en el templo de Dios, exaltándose por encima de todo lo que se llama Dios, para que, como Dios, sea adorado como Dios en la tierra. Ahí está el Dios de este mundo del que les prediqué el domingo pasado. Aquí está hoy, engañando. Esa hora traicionera. El tiempo tremendo que vivimos. Es el tiempo más glorioso de todos los tiempos, porque nos enfrentamos de nuevo al gran milenio. Nos enfrentamos de nuevo al Edén.
Pero justo en esta era, todo el engaño y todas las tácticas que ha usado y con las que ha podido engañar, lo ha reunido todo, se ha reforzado, ha descendido como Dios, se ha puesto en el lugar de Dios, es religioso, y puede citar las escrituras y relatarlas, tal como Satanás hizo con Eva en el jardín del Edén. Pero basta con omitir un punto, crear ese espacio por donde pueda filtrarse la doctrina venenosa del diablo, como el filtro del hombre pensante del que hablábamos la otra noche. 2 Tesalonicenses 2, 4, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. 37 Ahora bien, él dijo que se exaltaría por encima del Altísimo. Ascendería por encima de las nubes y las estrellas, y se sentaría allí como Dios, y estaría por encima del Altísimo. Y ha tenido éxito en llevar a cabo sus amenazas. Ciertamente ha tenido un éxito maravilloso al llevarlas a cabo, al permitirle a la gente justificar en cada época el valor de la palabra prometida de Dios para esa época. Así es exactamente como lo ha hecho. En cada época la ha justificado. Isaías 14, 13 Porque tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte. Isaías 14, 14 Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. En los días de Noé, explicó que era imposible que lloviera del cielo, pues allá arriba no llueve. El gran evangelio científico que predicó en el jardín del Edén le permitió enviar instrumentos a la luna y demostrar que no hay humedad. Pero Dios dijo que llovería, pero Satanás triunfó y envenenó la mente de la gente con investigaciones científicas, diciéndoles que era imposible, pero que sí se hizo. Dios dijo que se haría, y se hizo. Y así fue. Génesis 6, 17 Y he aquí que yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra, para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Y todo lo que hay en la tierra morirá. 39 Ahora bien, en los días de Jesús, hizo lo mismo. Envenenó sus mentes de nuevo con engaños, malinterpretando la palabra. Si eres el Hijo de Dios, ahora déjame ver si haces algo al respecto. Jesús no se burló de él. Nunca lo hizo. Dios no es un payaso. No tiene que responder a nada de lo que Satanás le pregunta. Jesús dijo, escrito está, no vivirás, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No tuvo que burlarse de él. No tuvo que hacer pan. Podría haberlo hecho, pero habría estado escuchando al diablo, y por lo tanto no tuvo que escucharlo. Mateo 4, 3 Entonces vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Mateo 4, 4 Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Lucas 4, 3 Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Lucas 4, 4 Jesús le respondió, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. 40 Y de nuevo, es pecado religioso, como al principio, tan engañoso. Fíjense bien. No se trata solo del pecado común y corriente. Cometer adulterio, emborracharse y usar el nombre de Dios en vano. No es eso. No. ¿Recuerdan hace años, muchos de ustedes aquí, los veteranos, aquel sermón que prediqué sobre las decepciones del juicio? La ramera no se decepcionará. ¿Sabe a dónde va? El borracho no se decepcionará. El contrabandista, el jugador, el mentiroso, el ladrón, no se decepcionará. Pero ese hombre que cree tener razón, ahí está la decepción. Ese es el tipo que viene y dice, Señor, ¿no he predicado el Evangelio? ¿No he echado fuera demonios en tu nombre? Mateo 7, 22 Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? 41 Jesús dijo, apártense de mí, hacedores de iniquidad. Nunca los conocí. Ahí está la decepción, ese engaño. Eso es lo que constantemente, por eso soy tan incomprendido. No es que quiera ser diferente. No quiero ser diferente, pero debo ser honesto. Tengo un mensaje, y debe llegar a la gente. Eso hace que la gente lo malinterprete mucho. Creen que estoy en contra de todos. Si tan solo supieran, estoy a favor de todos y hago todo lo posible por traerles la verdad, tal como está escrita en mi corazón y como está escrita en la Biblia. Y Dios prueba que es la verdad, así que no hay nada más que hacer al respecto. O la ven, o no.
Mateo 7, 23. Y entonces les declararé: nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. 42. Mira, no quieren verlo, porque ya se han vendido. Vendieron su primogenitura a alguna organización, alguna denominación, para intentar que su primogenitura llegue al cielo basándose en alguna religión organizada, de la cual Satanás es la cabeza. Dios nunca tuvo una religión organizada, nunca la tuvo. Y se venden a eso. Donde un grupo de hombres interpreta la palabra y dice que significa esto y aquello. Dios no necesita intérprete. Él interpreta por sí mismo. No necesita que nadie más le diga cómo hacerlo. Él es soberano. Dijo cómo lo haría, y así es como debe cumplir su palabra. Cuando dijo, estas señales seguirán a los que creen, quiso decir precisamente eso. Todo lo que dijo que sucedería en estos últimos días, que haría ciertas cosas, y lo hizo. No tiene que preguntarle a nadie si es el momento o no. Él sabe cuál es el momento y cuál es el plan. Mateo 24, 24. Porque se levantarán falsos cristos, y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aun a los escogidos. Marcos 13, 22. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán señales y prodigios, para engañar, si fuese posible, aun a los escogidos. Marcos 16, 17. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. 43. Ahora bien, Satanás, este engañador, como se menciona en Mateo 24, 24, con tanto engaño. Ahora, vemos que mediante sus programas evangélicos de conocimiento, mejor educación, ética superior, civilización, etc., ha hechizado a la gente que quiere servir a Dios para que crea en su mentira. Eva no quería hacerlo, pero él le mostró cómo había más sabiduría en ello. Ella no sabía. Quería saber. No entendía, pero quería entender. Y Dios le dijo que no intentara entender. ¿Cómo puedo entender alguna de estas cosas? No puedo entenderlas. Las creo. No tengo por qué entenderlas. Dios es fe, y no entendimiento. Simplemente creemos lo que Él dijo. 44. Ahora, comparemos el Edén de Dios con el de Satanás hoy, después de 6000 años de pervertir la verdadera interpretación de la palabra prometida de Dios para la época. Comparémoslo ahora y veamos a dónde llegamos. Como lo hizo con la Iglesia en tiempos de Cristo, en Jesús, tratando de impedir que los hijos leales de Dios conocieran la verdad. Eso es de Dios. Dios puso a sus hijos aquí, sus atributos, para tener comunión con Él al escuchar su palabra. ¿Qué pasaría si tu padre te dijera, y eres un hijo leal a tu padre, y él te dijera, hijo, no te metas en esa agua, porque hay caimanes? Y alguien regresa y dice, seguro que es un agua tan bonita, no hay caimanes. Ahora bien, ¿a quién vas a escuchar? Si eres un hijo genuino, escucharás a tu papá. Y un hijo o hija genuino de Dios toma la palabra de Dios primero. No me importa lo que digan los demás, toman la palabra de Dios primero. Hay veneno en la copa, y lo creen. Tener fe en toda su palabra, su simiente, trajo un Edén de santidad, amor y vida eterna. Eso es lo que produce el Edén de Dios. Santidad, y trajo un Edén de santidad, amor, comprensión, perfección y vida eterna. Eso es lo que Dios está plantando. Su palabra, su simiente. Así será su iglesia al final. Será lo mismo. 46. Fíjense, aquí hay una idea. No la olviden. La abordaré en otro momento, o en otro mensaje, pero, como saben, Dios dijo, que cada semilla produzca según su género. ¿Es ese el mandamiento de Dios? Ahora bien, ¿de qué sirve que un predicador o cualquier otra persona intente que la palabra diga algo diferente? Cada palabra de Dios es una semilla, Jesús lo dijo, una semilla que un sembrador sembró. Así que, si Marcos 16 es la palabra de Dios, producirá según su género. Si Malaquías 4 es la palabra de Dios, producirá según su género. Y toda otra promesa debe producir según su género. Génesis 1, 11. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él, sobre la tierra. Y fue así. Marcos 4, 14. El sembrador siembra la palabra. Lucas 8, 11. Esta es, pues, la parábola. La semilla es la palabra de Dios. 47. Ven a Satanás disfrazado aquí afuera. Intenta decir, no es así. ¿Lo entienden? Satanás dice, oh, eso no es para hoy. Eso fue en otro momento. Eso ni siquiera significa eso. Cada semilla debe brotar según su género. Así es como Dios estableció su Edén.
¿Es correcto? Y aquí está. Así es como Dios establece su iglesia. Cada palabra según su género. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Satanás tomará algo más, pero Dios dijo. Cada semilla según su género. Si la promesa decía, estas señales seguirán a los que creen. Ahora bien, la iglesia dice, únanse a la iglesia, reciten el credo, aprendan el catecismo. No hay tales cosas en toda la Biblia. Pero Jesús dijo, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre expulsarán demonios. Hablarán nuevas lenguas. Si toman serpientes o beben cosas mortíferas, no les hará daño. Si ponen las manos sobre los enfermos, sanarán. ¿Quién puede negar eso? Génesis 1:11. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él, sobre la tierra. Y fue así. Deuteronomio 8:3. Y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Mateo 4:4. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Marcos 16:17. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Marcos 16:18. Tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les dañará. Sobre los enfermos pondrán sus manos, y sanarán. Lucas 4:4. Jesús le respondió, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. 48. Cada semilla producirá según su género. Si eres una semilla de Dios, un atributo, un hijo de Dios, entonces la palabra de Dios se siembra en ti. Y entonces, cuando escuchas la palabra de Dios, mis ovejas oyen mi voz. Al extraño no seguirán. ¿Lo entiendes? Entonces cada semilla brota según su género. Juan 10:5. Y al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Juan 10:27. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. 49. Ahora, descubrimos que para cada semilla que procreó según su género, no había muerte en ese Edén. No habrá muerte en el nuevo Edén. No había nada más que santidad, pureza y vida eterna. Ahora, la incredulidad en toda la palabra de Dios ha traído la semilla de la impiedad al Edén de Satanás. Ahora estamos entrando en el camino donde Satanás está tomando el trono como el anticristo en un Edén terrenal, un Edén de pecado, una religión pervertida. Comenzó, no con, soy Satanás. Soy el gran ángel. No, no con eso, sino con pervertir la palabra de Dios. Y así es como ha traído su reino en cada era. Y ahora, en esta gran era engañosa, listo para tomar su trono por medio de su pueblo, se ha construido un Edén intelectual, educado y científico. Correcto. Predicadores científicos, iglesia científica, teología científica. Todo es científico. Todo se basa en el conocimiento. Toda la iglesia se basa en el conocimiento. No se basa en la fe. Una vez fui a la iglesia de un hombre para celebrar una reunión. Era un gran auditorio en el oeste. Un hombre excelente, y negaba estas cosas de las que hablamos. Sin embargo, me caía bien. Era un hombre excelente, un anciano. Cuando su congregación salió, tenía unas 6.000 personas sentadas, cuando salió en el servicio de la tarde, unas 1.500, todos eran intelectuales bien vestidos. Me senté allí y los observé. Predicó un sermón muy bueno, el hombre lo hizo. Y luego preguntó si alguien quería aceptar a Cristo, solo que levantara la mano. Y nadie levantó la mano. Hasta que finalmente una mujer levantó la suya. Él dijo, muy bien, ahora eres cristiana, y la preparó para el bautismo. Y luego salió. Dedicó a un bebé, besó a un bebé pequeño, hizo una oración por él y despidió a la audiencia. 51. Cuando su congregación salió, toda gente distinguida, erudita y educada, yo estaba de pie a un lado para estrecharle la mano y desearle buena suerte mientras salía. Y cuando lo hice, ahí entró mi grupo. No podían dejarlos entrar mientras él estaba allí. Ahí vienen los míos en sillas de ruedas, camillas, camisas de fuerza, locos y todo lo demás. ¿Ven la diferencia? Ahí está. De eso es de lo que hablo, es algo diferente. 52. Cuando mediante el conocimiento científico se puede crear un evangelio comprensible. El que cree en Jesucristo no será condenado, pero estas señales seguirán a los que creen. Él no lo menciona. Ella creyó en Jesucristo.
Es salva si estas señales siguen al creyente. Y el que oye mi palabra, no solo inventar algo, no oírla con los oídos, sino entenderla. Cualquiera puede oírla. La prostituta puede oírla y seguir siendo prostituta. Un borracho puede oírla. Un mentiroso puede oírla y seguir siendo mentiroso, pero el que entiende mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna. Ahí lo tienen. Y nadie puede hacer eso a menos que Dios lo haya predestinado. Jesús dijo, nadie puede venir a mí, si mi Padre no lo atrae, y todo lo que el Padre me ha dado vendrá a mí. Amén. Es la soberanía y la presciencia de Dios. Él vive solo y nadie le dice qué hacer. Marcos 16, 17 Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Juan 3, 18 El que en él cree, no es condenado. Pero el que no cree, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Juan 5, 24 de cierto os digo. El que oye mi palabra, y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Juan 6, 37 Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. Juan 6, 44 Ninguno puede venir a mí, si el Padre que me envió no le trajere. Y yo le resucitaré en el día postrero. 53 Ahora, por la incredulidad y tomando toda la palabra de Dios, ha traído una semilla de incredulidad, impía, pecaminosa, odio, y muerte eterna está en esta era de la iglesia pecaminosa e intelectual. Ahora, ¿lo entiendes? En este día, que cuando todo el mundo es religioso, ¿sabías eso? Todo el mundo es religioso. Y en esta era religiosa, grandes iglesias en cada esquina, todo termina en Satanás siendo adorado. Aquí está justo aquí en la Biblia. Así es. Y en este seminario intelectual, teológico que ha sacado a una persona intelectual que ha sido entrenada cómo hablar, qué hacer, cómo hacer su emoción, y todo como la psicología, 3 y 4 años para saber cómo tratar con la mente de un hombre. Mira, el Espíritu de Dios no es algo que se te inculca. Es algo que está predestinado en ti por la mano de Dios Todopoderoso. Tus experiencias no pueden ser instruidas o enseñadas en ti. Está predestinado por la mano de Dios y su previo conocimiento en ti. Así es. 54 Ahora, Él creó este gran Edén en el que ahora viven. Un Edén mundial de iglesias. Todos se están uniendo ahora en el gran concilio ecuménico, y formarán la iglesia mundial, todos bajo una sola cabeza donde Satanás será entronizado, exactamente. Y el último llamado está siendo lanzado para atrapar a la novia antes de que entre en eso. Por una vez en eso, ella ha recibido la marca de la bestia y está condenada. Nunca saldrá de ella. Por eso digo, salgan de en medio de ellos, pueblo mío, antes de que entre en él. Salgan de en medio de ellos y apártense. 55 Ahora, odio, muerte y separación eterna de Dios en este Edén. Lujuria, inmundicia, perversión. ¿Cómo? Sembrando la semilla equivocada. Me recuerda la visión que tuve antes de conocer al pueblo pentecostal, de ese hombre que recorría el mundo vestido de blanco. Me lo han oído contar muchas veces. Uno entró detrás de él sembrando discordia, pero se impuso justamente en Eva, en el jardín del Edén, por la lujuria de Eva por el pecado, la lujuria del pecado por Eva. Entonces, si Eva anhelaba el conocimiento, era pecado. Y cuando anhelamos el conocimiento, queremos un doctorado en derecho, es pecado hacerlo. Son declaraciones fuertes, pero es la verdad. No importa cuán fuerte sea, sigue siendo la verdad. Anhelar el conocimiento, el entendimiento, la cuestión es que hoy no intentamos establecer la palabra de Dios en los corazones de la gente. Intentamos establecernos nosotros mismos. Las iglesias intentan establecer la doctrina de la iglesia en el corazón de las personas. Se nos manda establecer la palabra de Dios. Pablo dijo, no vine a ustedes con palabras persuasivas de hombres para que su fe se fundamente en el conocimiento humano, sino que vine a ustedes con poder, en manifestaciones del Espíritu Santo, para que su fe se fundamente en Dios. Ahí lo tienen. 1 Corintios 2, 4 Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. 56 Los hombres no deben establecerse a sí mismos. Lo encontramos deja que Dios haga algo por una persona y la envíe, y verás que todos intentan imitarlo. Mira, intentan establecerse. Cada uno, yo hice esto, yo, lo mío, mi denominación, yo esto, se establece a sí mismo. ¿De qué predicamos? ¿De nosotros mismos o del reino de Dios? Establezcan la palabra de Dios.
saquen la incredulidad y establezcan el reino de Dios en el corazón del hombre. Y el reino de Dios no puede establecerse en el corazón del hombre, a menos que Dios lo haya hecho así. No puede establecerse y recuerda, lo engañoso es que el hombre crea que es correcto. Hay camino que al hombre le parece derecho. Todo ser intelectual parece correcto. Proverbios 14:12 Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Proverbios 16:25 Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Como les dije hace unos domingos, cuando estuve junto a mi bebé moribundo, Satanás me dijo, ahí está tu papá, que murió en tus brazos la otra noche. Ahí está tu esposa en la morgue. Y ahí va tu bebé. Y le pides que te responda, y te cubre con una cortina. Y, aún así, es un Dios bueno, y aún así dijiste que era un sanador. Y tú, que defiendes lo que dijiste que era correcto, te equivocas. Oh, toda la razón, toda la facultad mental tenía que estar de acuerdo en que era correcto, y él tenía razón, en eso. Así que tenía razón cuando le dijo a Eva, se les abrirán los ojos y distinguirán el bien del mal, y así serán como dioses distinguiendo el bien del mal, porque Dios aún no les había permitido verse a sí mismos, que estaban desnudos. Así que sabían que distinguirían el bien del mal. Y él tenía razón. Pero, vean, era contrario a la palabra de Dios. Génesis 3:5 Pero sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. 58 Y lo mismo hacen los ministros en seminarios que aprenden teología artificial. Puede parecer correcto, puede ser una buena comprensión de algo, pero está mal. No tenemos por qué entenderlo. Lo creemos porque Dios lo dijo, y eso lo define para siempre. Todo, la manera de creerlo. Oh, cómo anhelaba Eva tener un doctorado, cómo anhelaba ser más inteligente de lo que era. 59 Fíjense, cuánto se parecen el hombre y su esposa, ahora fíjense, el hombre y la esposa, ambos desnudos en el jardín del Edén, el Edén de Dios. Ahora, voy a cerrar, dije que me quedaría solo unos minutos. Miren, observen ahora, al cerrar. Comparen esto ahora. Cuánto se parecen ese hombre y su esposa, ambos en el Edén de Dios, sin una sola prenda de vestir, y sin saberlo. ¿Por qué no lo sabían? Porque estaban velados a sus sentidos de desnudez por el velo santo del Espíritu Santo. Podían mirarse directamente el uno al otro, y no sabían que estaban desnudos. Estaban velados con el Espíritu Santo de santidad. Estaban velados. 60 Dios velado, pero hoy, puede mirar sin codiciar. Vuelven la cabeza. Es un velo santo, un velo santo. Dios tenía sus ojos. Ambos uno era hombre y la otra mujer, y no sabían que estaban desnudos, porque la santidad de Dios mantenía sus ojos velados. Observen, Dios ocultó su conciencia del pecado mediante el velo santo. Ojalá tuviéramos tiempo para reflexionar sobre esto unos minutos. Miren aquí. Porque él, el adorador una vez purificado, Hebreos el adorador una vez purificado, ya no tiene conciencia de pecado. El pecado ha pasado de él. Hebreos 10:2 De otra manera, no habrían cesado de ofrecerse. Porque los que adoran, una vez purificados, no tendrían más conciencia de pecado. 61 Escuché al hermano Neville decir esta mañana que alguien podría haberle preguntado ¿por qué no prediqué sobre el Espíritu Santo? ¿Por qué no hice esto? Aquí está. El Espíritu Santo es la acción en ti. Es una vida. No una emoción. No una especie de evidencia carnal, sino una persona, Jesucristo, la palabra de Dios establecida en tu corazón para vivificar cada palabra de esta era. Correcto. Observa al Espíritu Santo en acción, no tanto en demostración, sino en acción, lo que hace conforme a la palabra. 62 Observen, ahora, que el Espíritu Santo de la Santa Palabra de Dios tenía a un hombre y a una mujer desnudos, sin saberlo. ¡Qué hermoso! La vida de la palabra, la semilla, la palabra. Dios dijo, hay un árbol en medio del huerto, la mujer. Y en medio del huerto está este árbol. Ni siquiera lo toquen, porque el día que coman de él, ese día morirán. Estaban santos, velados, sin saber nada al respecto, sin atreverse a tocarlo. Estaban santos, velados. Estaban a salvo en el pabellón de Dios. Estaban vivos. No había muerte a su alrededor. Aleluya. Tenían un amor perfecto el uno por el otro, vida perfecta para siempre. Tenían un amor perfecto, una comprensión perfecta del amor de Dios. Tenían la palabra de Dios y la guardaban. Y estaban vivos y a salvo en el Edén de Dios, sin muerte alguna a su alrededor. Génesis 2:17 Pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás,
Porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. 63 Entonces, Satanás hizo que Eva escuchara su evangelio teológico. El evangelio del conocimiento, la educación superior, la ética superior, una mejor civilización, la educación superior, etc. Luego, cuando la hizo detenerse y escucharlo un minuto, su razonamiento, que se nos ordena derribar, cuando la hizo escucharlo. Miren. La iglesia es así y así. Lleva tanto tiempo establecida. Somos una de las iglesias más antiguas del país. El alcalde de la ciudad dice, no me importa lo que sea. Si va en contra de la palabra de Dios, opónganse. Ese es su enemigo. Todo lo que va en contra de la palabra es su enemigo. Todo lo que está a favor de la palabra es su hermano. Él es parte de ustedes. 64 Fíjense, ella se quitó el velo sagrado para ver qué era realmente el sexo, compárense con eso, ¿qué haría realmente la lujuria? Se quitó el velo de los ojos. La cosa santa que Dios había puesto sobre sus ojos, ella quería conocimiento para saber de qué se trataba. Así que se quitó el velo para ver de qué se trataba. Escuchó al diablo, y observen en qué situación la puso. Han hecho lo mismo en cada era posterior, siempre adoptando el lado intelectual. Y ahora ha construido un reino de Satanás, el conocimiento, la semilla que sembró, y ha convertido el mundo en un Edén de muerte. 65 Ahora, fíjense. Ahora, miren Apocalipsis 3, la era de la iglesia de la Odisea. Piénsenlo. Ahora, fíjense. Ella, Eva, es la reina de Satanás. Satanás, la serpiente, llegó a Eva antes que Adán. Así es. Así que la engañó. Satanás, la serpiente, era el esposo de Eva antes de que Adán lo supiera. La engañó. La Biblia dice que lo hizo, y ella supo entonces que estaba desnuda. Génesis 3, 7 Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales. 66 Ahora, observen la era de la iglesia de la Odisea. Ella, Eva, se sienta como la reina de Satanás. Es rica en bienes mundanos, ciega, desnuda de nuevo, y no lo sabe. Tal como era en el Edén de Dios. Pero ahora, no porque el velo santo esté sobre su rostro, sino por el velo de la lujuria, se quitó el velo santo de Dios y se puso un velo de conocimiento para la lujuria. Y ahora tiene un velo de lujuria que la ciega a ser pecado. Está desnuda en la calle, y no lo sabe. Es una prostituta en la calle. Las mujeres con estos pantalones cortos a los ojos de Dios son prostitutas, y no lo saben. 67 Fíjense, consideren a nuestras mujeres. Si quieren ver la condición de la iglesia, observen cómo se comportan. Ellas siempre representan a la iglesia. En el Edén de Satanás, de pecado e incredulidad, una perversión religiosa, un reino pervertido, en lugar de aceptar la palabra de Dios, han aceptado la sabiduría intelectual de los hombres. En lugar de aceptar la iglesia, han aceptado la organización y la están llevando a un solo gran logro. 68 Ahora, fíjense, pervertida de la inocencia, no se pierdan esto ahora. La iglesia ha estado con este velo de lujuria puesto. Fíjense en lo que le ha hecho. La ha pervertido de la inocencia al conocimiento. Con el velo santo, ella era inocente. Con el velo de lujuria, ella es conocimiento. Ella sabe que es placentero. Ella sabe lo que hace. Es un fruto, un árbol deseable, que hace sabio. Ella ha sido pervertida de la inocencia al conocimiento, de la santidad a la inmundicia y la lujuria, y de la vida a la muerte. Este reino tiene que morir. Este reino morirá. El Dios del cielo lo destruirá de la faz de la tierra. 69 Fíjense en esta perversión. Se ha convertido de hombre a mujer y de mujer a hombre, sin saberlo. Un producto excelente del Edén de Satanás si observan las calles hoy, a nuestra gente moderna. 70 Fíjense, fue Eva a quien Satanás usó para hacer pecar a Adán por su lujuria. Ahora, lo mismo, haciendo lo mismo hoy. Fíjense, cabello corto, caras pintadas, vestimenta sexual, ella hace eso, y no sabe que todo eso es contrario a la palabra de Dios. Cortarse el cabello la convierte en una mujer deshonrosa, una prostituta. Usar pantalones cortos la deshonra. Ponerle vestidos sensuales la convierte en una prostituta, y ella no lo sabe. No por la santidad de Dios, sino por la lujuria de Satanás. Ella hace que Adán la desee. 71 Se quitó la ropa que Dios le había dado en el Edén para su viaje por el desierto. Se desnudó cuando Dios la tenía envuelta en pieles. Empezó a afeitarse un poco cada vez. Ahora ha vuelto al principio. Ahora, su Adán la ha dejado usar su ropa interior. Un hombre, ponte esos pantalones cortos de aspecto afeminado y sal aquí.
No creo que sea muy masculino. Es el afeminado más grande que conozco, ha hecho que su Adán pervertido actúe como si, usando su ropa interior. Vio lo que podía hacer allá afuera cuando se quitó toda la ropa menos la de abajo, los pantalones cortos. Claro, esa es la ropa interior de una mujer. Y aquí está su Adán, que los lleva puestos, lo cual, según la palabra original de Dios, es abominación que una mujer se ponga una prenda que pertenece a un hombre, y que un hombre se ponga una prenda que pertenece a una mujer, según la palabra original. Piénsenlo. Deuteronomio 22, 5. No vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer. Porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que esto hace. 72. Ahora, él también usa su flequillo. Se lo peina y le pone un rizador. Una de las imágenes más repugnantes que he visto en mi vida es la de algunos de esos chicos aquí hoy con el flequillo así peinado, con el pelo teñido y decolorado con algún tipo de peróxido y decolorante, y enrollado en rulos formando un flequillo. Marica. Es horrible decir eso desde un púlpito, pero el juicio comienza en la casa de Dios. Ni siquiera sabes si eres hombre o mujer. Y tengo entendido que nuestro ejército de los Estados Unidos saldrá a la luz próximamente en pantalones cortos. Así es. ¿Ves la perversión? Es ropa de mujer. Lleva su flequillo. El otro día estaba en Howard Johnson's, no en este, sino en uno que está en la calle, saliendo, y me quedé sentado, asombrado. Ahí venía un niño pequeño, boquiabierto. Tenía el pelo oscuro por aquí, se lo peinó para allá, se puso un rulo y se lo enrolló sobre los ojos, mirando por encima de los ojos, dando vueltas, si alguna vez hubiera visto una perversión. Mira. No lo creería. Podría demostrar que tal vez era hombre, pero en su espíritu es mujer. No sabe a qué lado de la casa pertenece. Cierto. Qué pervertido. Eso es lo que hace Satanás. Pervierte a las naciones. Pervierte a la iglesia. Pervierte al pueblo. Es un engañador, un pervertidor de la verdad original. Dios hizo al hombre hombre. Hizo a la mujer mujer, y los vistió de manera diferente, y quiso que permanecieran así y actuaran así. Uno es femenino y el otro es masculino. Separó a Adán en el jardín del Edén e hizo esto. Separó a Eva de él. 74. Ahora, lleva su flequillo. Se corta el pelo como a él, y él intenta llevarlo como el de ella. Ella usa su ropa de calle, y él usa su ropa de interior. Ahora, eso suena a sacrilegio, pero no lo digo así. Es la pura verdad del Evangelio. Si no lo sabes, entonces algo anda mal contigo. O eres ciego o nunca has estado en la calle. Y ella piensa y él piensa que está bien. Se llevan bien en algún lugar. Las mujeres dicen, bueno, hace mucho calor. Los viejos indios apaches de allá te harían sentir vergüenza. Cuanto más calor tienen, más ropa se ponen para protegerse del sol. Te hacen sudar para que puedas tener aire acondicionado mientras caminan. Se quedan parados bajo el sol. 75. No podrías soportar nada, te ampollarías y te quemarías. Pero, verás, es lo que llaman educación superior. La ciencia moderna ha producido esto. Vaya. Ahí está desnuda en la Odisea, y no lo sabe. Estaba desnuda en el Edén. ¿Ves los dos reinos iguales? Uno es de pecado y muerte. El otro es de vida y justicia. Allí estaba velada con un velo santo. Ambos estaban desnudos. No lo sabían. No sabían nada al respecto, porque estaban velados con el Espíritu de Dios. Y aquí están velados por la lujuria, y se miran el uno al otro para, Adán podía mirar a Eva, y no sabía que estaba desnuda. Pero, ahora con este velo de lujuria, ella no se da cuenta de que está desnuda, pero lo hace bajo este velo de lujuria para que los hombres la miren. Es lo único por lo que puede hacerlo. No lo crees, pero lo haces de todos modos. Y los hombres miran. Y él descubrió que le atraías tanto, que vino y se puso algo de tu ropa. Apocalipsis 3, 17. Porque tú dices, yo soy rico, y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. 76. Oh, qué perversión. Qué época. Qué tiempo. Qué engañoso es. Oh, todas estas cosas y no lo saben. Un espíritu pervertido perfecto está en el hombre. Está velado de la lujuria de Satanás, y la mujer también. Es un espíritu satánico de una gran sociedad, no lo saben, pero son una organización. Las mujeres con pantalones cortos pertenecen a una organización. Los hombres vestidos así, pertenecen a una organización. Les daré la abreviatura. BSS, Sociedad de Hermanas Mayores. Así que a eso pertenecen.
Salen con una gran sociedad de afeminados con esos pantalones viejos, una cosa grande, vieja y sucia de aspecto nudoso. 77 hombres, puede que discrepen conmigo, pero es la verdad. Se han pervertido y no lo saben. Ya no actúan como hombres. Se están volviendo tan blandos que pronto no serán nada para ellos, ni hombres ni mujeres. Son una sociedad. Son una organización. ¿Por qué? John, el de al lado, llevaba pantalones cortos, ¿por qué yo no? Luella quería que los usara, porque John, el de al lado, los llevaba. Y bueno, si Suzy Jane puede usarlos, Martha Jane también, o Suzy Lowe, o como se llame. Es una sociedad. Es una organización. Perteneces espiritualmente a ella y no lo sabes. 78 Y si es así, y lo vemos, estás cegado. Estás cegado a estas denominaciones en las que Satanás te ha torcido. Y es una perversión de la palabra original de Dios, de su reino y de su plan para sus hijos. Satanás ha torcido a hombres y mujeres en estas cosas, y ellos no lo saben, están pervertidos. Ya no es un hijo de Dios, con flequillo colgando sobre su cara y un par de pantalones cortos caminando por la calle, un hijo de Dios. Diácono en una iglesia, pastor en un púlpito. No. Eso no es un hijo de Dios. Nunca pasó por el filtro de pensamiento de Dios. Él no tendría puesta esa ropa de mujer. Seguro que no. Ella tampoco tendría puesta la ropa de hombre. No es un hijo de Dios. Es un hijo de Satanás, y una hija de Satanás, algo difícil de decir. 79 Satanás ha logrado pervertir y apoderarse de este mundo, y lo ha convertido en su reino, donde el hombre, por libre albedrío, eligió por sí mismo la vida que deseaba. Eso demuestra lo que hay en tu corazón. Tu voz, ¿sabes qué? Tus acciones hablan tan fuerte que ahogan tu voz. ¿Me permites ir a un hombre y decirle, oh, todos somos cristianos? ¿Pertenecemos a la iglesia, y ver fotos de striptease por toda su oficina? Daría igual lo que me dijera, yo sé más. Tú también. ¿Que una mujer diga que es cristiana con el pelo corto? Tú sabes más que eso. Sí, señor. Que diga que es cristiana, maquillada, en pantalones cortos, y que sea cristiana. Tú sabes más que eso. La palabra de Dios te enseña más que eso. La palabra dice que no puede hacerlo y ser cristiana. Incluso es deshonrosa y todo eso. ¿Cómo va Dios a poner algo deshonroso en su reino? No, señor. Para nada. No, señor. Ellos mismos, demuestran su deseo. 80 No se puede conseguir que una paloma coma con un busardo, para nada. Una paloma no tiene hiel. No puede comer esa carroña vieja. Si le diera un mordisco, la mataría, y lo sabe. Pero un busardo puede comer casi todo lo que quiera. Tiene hiel de sobra. Entonces, descubres que así es el mundo hoy en día. Lo mismo. Están desnudos, ciegos, y no lo saben. 81 Satanás lo hizo por la lujuria de la mujer, por el conocimiento, por el sexo, que ella escogió por su propia elección. Ahora note, fue Eva quien condujo a Adán al mal, y fue la mujer quien se quitó la ropa antes de que Adán se quitara la suya, es una mujer, siempre. Siempre lo ha sido. Sigue siendo de la misma manera. Es la iglesia la que extravía al hombre. Es la iglesia, la que guía al hombre que quiere ser hijo de Dios. Es una mujer, la iglesia. No la Biblia, Dios. Porque la Biblia es el hombre. Oh, sí, el verbo se hizo carne, y él era un hombre, la Biblia es el hombre. La iglesia es la mujer, no es la iglesia, la Biblia la que extravía al hombre. Es la iglesia la que lo extravía. Es la iglesia con la que se desnudó, no la Biblia. No, de hecho. La Biblia le dice que está desnudo. Sí, señor. Ahora, note cómo por el sexo, deseo sexual, ella anhelaba el conocimiento para saber qué era esto, y si este fruto era bueno o no, y lo hizo. 82 Pero Dios lo recuperará algún día, por medio de un hombre. Fue entregado por una mujer, pero fue redimido por un hombre. El hombre, Jesucristo, que es la palabra. ¿Y entonces qué es? Atención al final. Hace poco, hice esta declaración. Tengo unas 4 o 5 páginas más de escrituras y cosas a las que quería referirme, pero escuchen. Terminemos diciendo esto. 83 ¿Recuerdan que hace poco les enseñaba sobre las 7 trompetas, la fiesta de las trompetas, etc.? Dije, hay un festival en el 8º día. Así que el 7º día sería el último. Ese sería el milenio. Pero hay un festival en el 8º día, que si fuera el 8º, y solo hay 7 días, lo convertiría en el primer día otra vez, regresando directamente al primer día. Luego, después del milenio, habrá un Edén establecido de nuevo.
El gran reino de Dios será recuperado, porque Jesús luchó contra Satanás en el huerto de Getsemaní y recuperó el Edén, que fue a preparar en el cielo para regresar de nuevo. Arriba en el cielo, dijo, no se turben sus corazones. 84 Cuando estuvo aquí en la tierra, dijo, ustedes, los judíos, creyeron en Dios ahora, sé que tengo mala fama. Dijo, y dicen, soy esto, aquello, y lo otro. Pero han creído en Dios, y como creyeron en Dios, crean también en mí. Él era Dios manifestado, crean también. 85 En la casa de mi padre hay muchos, o en la economía de mi padre, en los planes de mi padre hay muchos palacios. Iré a preparar un lugar. Mira qué largo es. 1500 millas cuadradas. Dime, ¿dónde está? Él ha ido a prepararlo. Él es el creador. Él crea todo ese oro. Las calles son transparentes. Él es el creador. Él está haciendo un lugar. En Apocalipsis 21, dijo, y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, de Dios. Ya no había mar. El primer cielo y la primera tierra habían pasado. ¿Qué fue el primer cielo? Fue el milenio. ¿Qué fue la primera tierra? Fue esta. Será renovada. Tal como fue bautizada por Noé en los días de su predicación. Fue santificado por Cristo cuando roció su sangre sobre él, y será renovado, quitarle todos los gérmenes y todo lo que había en él, en la renovación final con un bautismo de fuego que matará todo germen, toda enfermedad, toda dolencia, toda inmundicia que alguna vez hubo en la tierra. Juan 14, 2 En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo habría dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Apocalipsis 21, 1 Vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Apocalipsis 21, 2 Y yo Juan vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. 86 Ella brotará y surgirá una nueva tierra. Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva. El primer cielo y la primera tierra pasaron, y ya no había mar. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descendiendo del cielo, de Dios. Allí estará Dios con sus verdaderos atributos, hijos e hijas, donde podrá tener comunión con ellos en santidad, con los ojos cegados a cualquier pecado. De ahí en adelante, nunca más habrá pecado. Esforcémonos con ahínco. No se dejen engañar en este día, sino esfuércense por entrar por la puerta. Porque todos los que quedarán fuera serán fornicarios, lujuriosos. Cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio con ella. Afuera solo habrá mujeres y hombres de mala fama, etc. Y solo los redimidos, y los que estén en el libro de la vida del Cordero, entrarán por la puerta. Así que esfuércense, amigos. No se dejen engañar en este último día. Mateo 5, 28 Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Lucas 13, 24 Esforzaos a entrar por la puerta angosta. Porque os digo que muchos procurarán entrar, y no podrán. Este es un gran momento. Todos tienen dinero. Todos pueden hacer esto y aquello. Hay dinero fluyendo por todas partes, autos grandes y de todo. No habrá ni uno solo en esa ciudad. No habrá un solo auto, ni un solo avión. No, será una civilización completamente diferente. Volverá a ser una civilización, no de conocimiento ni de ciencia, sino de inocencia y fe en el Dios vivo. Esforcémonos por entrar en ella, porque ese es mi propósito. Entrar en esa ciudad algún día. Y solo miren atrás, acompáñenme, vean a cada uno de ustedes marchando cuando cantemos. Los santos marchan. Quiero estar en ese grupo cuando los santos marchen. Oremos. 88 Querido Padre Celestial, al acercarse los días y verlos acercarse, la promesa se acerca. Oramos, amado Dios, que la pongas en nuestros corazones para que no cometamos errores. Querido Dios, mantén nuestra conciencia pura. Mantén nuestros corazones velados, Señor, nuestros ojos velados de las cosas del mundo, de las vanidades del mundo, de la vanagloria de llegar a ser alguien importante. No importa cuán importantes sean, todos los reyes, monarcas, potentados y todo lo demás tienen que perecer, y no resucitarán en la primera resurrección. Porque está escrito, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección, sobre la cual la segunda muerte no tiene poder. Oh, Dios, la segunda muerte, la muerte espiritual, no tiene poder. Él es redimido. Apocalipsis 20, 6 Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección.
La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. 89. Oh, Dios, pensar que en una de estas horas, uno irá a visitar al otro y será arrebatado. 2 en la cama, tomaré a uno y dejaré a otro. 2 en el campo, tomaré a uno y dejaré a otro. Oh, Dios, ayúdanos a ser puros ante ti, Señor, sin importar lo que piensen los demás, lo que digan. Señor, que nuestras conversaciones sean santas. Que estén sazonadas con la palabra de Dios, tan oportunas, Señor, que no haya engaño en nosotros. Mientras suplicamos, en todos nuestros errores, que la sangre de Jesucristo se interponga entre nosotros y Dios. Que Él nos mire por la sangre de Jesús. No por nuestra propia justicia, ni por quienes somos, ni por lo que hemos hecho, sino solo por sus méritos. Dios, concédelo. Lucas 17, 34. Os digo que en aquella noche estarán 2 en una cama. El uno será tomado, y el otro será dejado. Lucas 17, 36. 2 hombres estarán en el campo. El uno será tomado, y el otro dejado. Que ninguno de los que estuvieron aquí esta noche escuchando el mensaje, ni uno solo, se pierda, desde el más pequeño hasta el más anciano. Que su santo deseo sea solo para Dios y su palabra. No sabemos a qué hora aparecerá, ni a qué hora nos llamará para responder allá en el juicio. No sabemos a qué hora, como sucedió, tomará nuestra tarjeta del expositor y nos dirá, es hora de volver a casa. Tienes que ir. Que Dios nos ayude a mantenernos puros. Concédelo, Señor. Que vivamos hasta la venida del Señor si es posible. Que hagamos todo lo que esté a nuestro alcance con amor y comprensión, entendiendo que Dios está buscando en el mundo hoy, encontrando a cada oveja perdida. Que les hablemos con oración sazonada de amor y la palabra de Dios, para que podamos encontrar a esa última, para que podamos ir a casa y salir de este viejo Edén de Satanás, Señor. 91. Todo eso se basa en la lujuria y en las mujeres hermosas, como se las llama en el mundo, con sus anuncios. Anunciamos y queremos chicos con mermelada en la cara y chicas guapas con pantalones cortos. Justo en nuestros radios y televisiones, y toda clase de inmundicia y ostentación, y Hollywood. Todo tipo de vestidos sexys, sucios y asquerosos para mujeres. Y hombres pervertidos, usándoles ropa a las mujeres, cortándose el pelo como mujeres, y mujeres como hombres. Oh, Dios, ¿en qué hora tan horrible vivimos? Oh, ven, Señor Jesús, ven. Ven, Señor, límpianos por la sangre. Quita de nosotros toda inmundicia y engaño. Vivamos, Señor. Vivamos bajo la sangre constantemente ante ti. Es el deseo de nuestro corazón y nuestra súplica sincera. 92. Querido Dios, sobre este púlpito, esta noche, donde se ha depositado el Evangelio, Señor, aquí están los pañuelos y los paquetitos que van a los enfermos y afligidos. Que la oración de fe, Señor, brote de nuestros corazones ahora ante tu presencia. Entonces, Señor, si hay algo impuro en nosotros, Señor, llévanos a juicio ahora. Y suplicamos misericordia. Revélanos qué estamos haciendo mal, Señor, para que podamos pedir que tomes la sangre y nos purifiques. Sana a estos enfermos y hazlos bien, Padre, donde quiera que vayan. Donde quiera que vayan. Que así sea, Padre. 93. Danos la determinación de servirte a ti, y solo a ti. Concédelo, Señor. Concede seguridad a estas queridas personas que van de camino a casa. Gracias por cómo has sanado a la gente, y a la hermana Shepard, y al pequeño del hermano Shepard, herido en la bicicleta. Ruego que ningún mal les sobrevenga. Ruego que el pequeño que va en bicicleta se recupere. Te agradecemos la sanación de estos otros por quienes hemos pedido. Y sabemos que lo que pedimos, lo recibimos, porque tenemos confianza en aquel que hizo la promesa. Danos de tu gracia, Señor, y perdónanos nuestros pecados, lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. 94. ¿Lo amas? ¿Crees en él? ¿Estás harto del reino de Satanás? ¿Crees que viene al milenio, a su milenio? ¿A su Edén? ¿Crees que se está formando hoy? Mira, todo se basa en la inteligencia. Todo tiene que ser probado científicamente para que lo crean, y no se puede probar científicamente a Dios. Tienes que aceptarlo por fe, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Oh, Dios, no quiero saber nada más que la sangre de Jesucristo que me limpia del pecado. No sé nada más que a Jesucristo. Y como dijo Pablo en el pasado, así digo yo esta noche. No sé nada entre vosotros sino a Jesucristo, y a este crucificado. Hebreos 11, 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios.
Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Eso es todo lo que sé decirles. Creo con todo mi corazón, si es que mi corazón lo sabe, que esta Biblia es la palabra de Dios perfecta y pura. Por ella vivo. Por ella me mantengo firme. Si tuviera 10.000 vidas, las daría todas por esta palabra, porque es la palabra de Jesucristo. Y no me importa cuánto intenten refutarla, cuánto intente la ciencia decir que no es confiable, etc., para mí, lo único en el mundo en que puedo confiar es en esta palabra. Él es mío. Lo amo. ¿Ustedes no? 96. Si hay pecado en tu corazón. Si hay falta en tu corazón. Si tienes algo, ora ahora y pídele a Dios que te perdone. Tú oras por mí, yo oraré por ti. Que Dios te bendiga, es mi oración. Hasta que nos encontremos, Dios esté contigo hasta que nos volvamos a encontrar. ¿Se aman? Juan dijo, hijitos, ámense unos a otros. Ámense, porque el amor cubre multitud de pecados. Ahora, démonos la mano. Que Dios esté contigo hasta que nos volvamos a encontrar. Hasta que nos encontremos. Ahora, sean amables los unos con los otros, sean amables con todos. Traten bien a su prójimo. Manténganse sin mancha hasta que Jesús venga. Hasta que nos encontremos, Dios esté con ustedes hasta que nos volvamos a encontrar. ¿Lo aman? Esa es mi oración. Oren por mí, yo oraré por ustedes. Tengo que regresar a Tucson ahora. Y ruego que Dios los bendiga a todos. Voy de allí a Canadá, y de regreso a Colorado, y daré vueltas, y vueltas, y vueltas, hasta que, el hermano Tony está allá, y ha sucedido algo grandioso. Justo debajo del Vaticano en Roma, están convocando una reunión de avivamiento. Yo iré allí y celebraré un avivamiento en Roma. Acaba de regresar. La gente está reunida. Tienen un gran estadio allí, con asientos para miles de miles, y quieren que vaya para un avivamiento. Quieren ver la gloria del Señor en el ministerio. No sé. Tendré que orar al respecto, y ver qué me dice el Señor. ¡Ay, Dios mío! Recuerden, oren, todos juntos. Aguardamos la venida de nuestro bendito Salvador. He aquí, las hojas de higuera reverdecen. El evangelio de su reino ha llegado a todas las naciones, y estamos cerca del fin. Con alegría proclamaremos el mensaje de su bendita venida. Pronto vendrá en gloria para anunciarlo a todos. Entonces, despierten, santos del Señor. ¿Por qué dormitar cuando el fin se acerca? Preparémonos para ese llamado final. 98. Ella girará hacia el oeste y cabalgará de regreso un día de estos. Solo recuérdalo. Seguro que lo hará. Y así es. Hasta entonces, lleva el nombre de Jesús contigo, hijo del dolor y la pena. Te dará alegría y consuelo. Llévalo a donde quiera que vayas. Precioso nombre, oh, qué dulce. Esperanza de la tierra y alegría del cielo. Precioso nombre, oh, qué dulce. Esperanza de la tierra y alegría del cielo. Al nombre de Jesús inclinándonos, cayendo postrados a sus pies, Rey de Reyes en el cielo lo coronaremos, cuando nuestro viaje haya terminado. Precioso nombre, oh, qué dulce. Esperanza de la tierra y alegría del cielo. Precioso nombre, oh, qué dulce. Esperanza de la tierra y alegría del cielo. 99. Ahora, en esta última estrofa, cantémosla con el corazón inclinado. Lleven el nombre de Jesús como escudo contra toda trampa. Y cuando las tentaciones los rodeen, estas cosas del reino de Satanás, simplemente pronuncien ese santo nombre en oración, eso es todo, y luego aléjense. Funciona. Lo he probado. Créanlo ahora, porque funcionará, simplemente pronuncien su santo nombre en oración. Lleven el nombre de Jesús, como escudo contra toda trampa. Cuando las tentaciones los rodeen, ¿qué hacen entonces? Simplemente pronuncien ese santo nombre en oración. El velo cubrirá su rostro entonces. Precioso nombre, oh, qué dulce. Esperanza terrenal y gozo celestial. Precioso nombre, oh, qué dulce. Esperanza terrenal y gozo celestial. Inclinemos nuestros rostros ahora, mientras pido al hermano Beller que venga a la plataforma. El hermano Branham continúa cantando. 100 ahora, con la cabeza y el corazón inclinados, el hermano Beller, uno de nuestros compañeros aquí, el hermano Estle Beller, un excelente hermano cristiano, un hombre leal. Le voy a pedir que despida a la audiencia esta noche con oración. Que Dios lo bendiga, hermano Beller.